Bienvenidos a este importante encuentro organizado por el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene como objetivo conocer las diferentes visiones y propuestas en discapacidad de quienes aspiran al cargo de intendente en las próximas elecciones generales. Como lo hicimos en las elecciones legislativas del año 2019, quienes integramos el espacio del observatorio estamos convencidos de que la discapacidad debe incluirse en la agenda política y que la participación ciudadana de las personas con discapacidad es crucial para el diseño e implementación de las políticas públicas inclusivas. Para quienes no conocen, el observatorio fue creado por ordenanza municipal en diciembre del año 2015. Es un espacio abierto, plural, participativo, integrado por personas con discapacidad, familiares, concejales, instituciones, universidades, organismos nacionales, provinciales y municipales. Funcionamos dentro del Honorable Consejo Deliberante, con reuniones mensuales los primeros viernes de cada mes y en trabajos de comisión, de accesibilidad, tránsito y transporte, salud, comunicación, inclusión social y asuntos legales. Llevamos 8 años de trabajo ininterrumpidos, donde observamos, visibilizamos, concientizamos y reclamamos sobre los derechos de las personas con discapacidad. Queda aún mucho por hacer y los y las integrantes del observatorio desean extender su invitación a participar para la totalidad de la población bahiense. Solo a partir de comprender que la discapacidad no es una condición especial de algunos, sino más bien una realidad transversal que nos interpela a todos, podremos construir una ciudad verdaderamente accesible, equitativa e inclusiva. Dicho esto, damos comienzo al encuentro presentando a cada uno de los candidatos y candidatas que han respondido a esta convocatoria. Oscar Lieberman, Partido La Libertad Avanza; Nidia Moirano, por el Partido Juntos por el Cambio; Daniela Rodríguez, Frente de Izquierda; Federico Susbieres, Unión por la Patria; y Horacio Varela, Integración Ciudadana. Muchas gracias por sumarse a esta presentación. Un aplauso, por favor. Bien, este encuentro que está organizado por el observatorio, el cual integro, no lo dije, mi nombre es Mara Recondo, integro el observatorio desde hace 8 años, tiene una modalidad, ¿no? Una modalidad para que todos se sientan cómodos y para que nosotros podamos escuchar las propuestas, los candidatos puedan expresarlas y después al final se puedan hacer preguntas. En esta primera parte, cada candidato y candidata tendrá hasta 15 minutos de tiempo para presentar libremente sus propuestas. Pueden usar el tiempo que deseen. El orden de exposición se hará por sorteo, donde cada uno elegirá un sobre y en ese sobre habrá un número y ese será el número de orden de presentación. Queremos aclarar que la modalidad de esta presentación no incluye debate entre candidatos. Sí permite la participación de la audiencia con preguntas de manera clara y concisa y breve, que responderá el candidato o candidata que así lo desee. Vamos a ofrecerles a los candidatos los sobres para que cada uno elija, estar mezclados por supuesto, y que cada uno pueda decir, por supuesto, para que sea transparente, pueda sacar el número de orden que le toca para la presentación. Entonces, comienza Oscar Lieberman. Lo escuchamos. Adelante, candidato, cuando usted quiera. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, muchas gracias
asistir y por escucharnos. Fecha complicada para mí. Debería estar festejando el año nuevo hasta ahora con la primera estrella, así que me va a salir carísima esa factura. Pero bueno, me la cobrará Dios. Voy a tratar de ser rápido y breve. Bahía Blanca tiene que ser una ciudad inclusiva, tiene que ser una ciudad con accesibilidad. Hay muchas cosas que se están haciendo, muchas que deberían hacerse mejor y muchas que aún no se hacen. Nosotros somos muy buenos, o bastante buenos en Bahía Blanca, en lo que es la equidad horizontal, esto de tratar iguales los iguales. A veces nos cuesta resolver mal la equidad vertical, esta cosa de tratar diferente a la diferencia para lograr un resultado más igualitario. Y eso es una tarea en la que se trabaja con marco institucional, se trabaja con herramientas. Para tratar de dar un pantallazo sobre cuál es nuestra propuesta, lo primero que tenemos que hacer es un resumen de lo que tenemos hoy. Bahía Blanca hoy tiene un conjunto de marco regulatorio, de instituciones y de cosas que se están haciendo. Está el observatorio, que está trabajando, está la división de inclusión y accesibilidad en el municipio. Hay un servicio de combis especial, para llamarlo, para poder dar soluciones en el tema de transporte y asesoría legal, colaboraciones puntuales. Hay un marco regulatorio de ordenanzas, hay son las 18 ordenanzas, leyes provinciales, y hay un conjunto de instituciones intermedias, que trabajan cada uno en distintos aspectos y en distintos órbitas. Como en todo, lo que está bien hay que dejarlo, hay que sostenerlo, hay que reforzarlo. Aquello que se está trabajando, siempre hay que potenciarlo. Como la ciudad evoluciona dinámicamente, las necesidades evolucionan dinámicamente, entonces aquello que hoy funciona, seguramente también hay que potenciarlo y hay que apoyarlo, porque a veces, aún en el buen funcionamiento, la oferta de lo que se está haciendo se va quedando respecto de las necesidades nuevas que se van creando. También hay que mejorar lo corregible. Sería deseable, un objetivo a cumplir, el mejoramiento del transporte, tener un transporte con accesibilidad para todos, un transporte público. También es cierto que en el corto plazo no es algo fácil de conseguir. Hay ciudades, grandes ciudades, Córdoba, Capital Federal, que han podido establecer el transporte de colectivos con piso bajo, pero también es cierto que, como está la situación de la ciudad hoy, eso complica porque no todo, o la inmensa mayoría de la ciudad, no es accesible con ese tipo de colectivos, por la situación de las calles, por la situación en general topográfica de Bahía Blanca. Entonces, si uno no soluciona primero eso, en realidad generamos una solución a un problema creando un nuevo problema. Entonces, es muy difícil en cualquiera de estos temas establecer una solución que no esté vinculada a otros problemas. No son compartimentos estancos. Es súper entendible que cualquier grupo, cualquier situación, cualquier área de la ciudad que tiene un problema puntual está atento a su problema y quiere su solución. Pero es muy difícil pensar en una cuestión reduccionista. Esto es un todo. Entonces, trabajar sobre un área implica muchas veces tener que coordinar con otro área. Entonces, como objetivo, sí, claro, que dentro de los objetivos que tenemos en el transporte, en una reforma muy profunda, también está tener un transporte público con accesibilidad pública. Ahora, mientras eso va camino, se puede reforzar el servicio de combis, se puede mejorar la forma de trabajar, que está funcionando, pero se puede hacer un servicio con mayor intensidad, con mayor refuerzo de puerta a puerta. Y si hay que mejorar la asistencia a familias vulnerables. Ahí hay un trabajo para hacer muy importante, porque hay como un esquema de la excepción, que esto no es ni crítica ni nada, es una descripción de la realidad. Cuando aparece un problema y empieza a crecer, normalmente, como el problema es una excepción, uno empieza a desarrollar herramientas excepcionales. Pero la persistencia del problema y la persistencia de la herramienta excepcional lo que hace es que a veces la solución es estar corriendo permanentemente detrás de cada caso. Y para eso se puede trabajar sobre un sistema mucho más organizado. También habría que agregar cosas que faltan. Una, por ejemplo,
Hay dos en donde me gustaría subrayar que se tendría que trabajar mancomunadamente con el observatorio. El observatorio se lo debería integrar a nuevas tareas, donde el municipio debería apoyar y debería solventar y debería incluir. Por ejemplo, un relevamiento mancomunado. Nosotros necesitamos un relevamiento permanente de los problemas de accesibilidad, de los obstáculos, de las obras faltantes. Siempre están faltando. Y conforme la ciudad crece, a veces achicamos la brecha con el problema, a veces la sostenemos, a veces la agrandamos. Entonces ahí tenemos este trabajo espectacular que se hace de ir relevando, donde uno ve dónde se ponen obstáculos, dónde se está generando un problema o una barrera y que permanentemente se publica y uno lo ve. El municipio debería involucrarse más para que también eso conduzca a un proceso de fiscalización permanente y de penalización, porque si no, a veces se agota toda la energía y el trabajo de la gente que lo está haciendo, que no es menor el trabajo que hacen, en un problema de fiscalización, pero cuando no hay penalización, a veces la fiscalización no alcanza, porque la persona, la institución, la empresa que está fuera de norma y no tiene una penalización por eso, sí se ve denunciada, se ve escrachada, pero no pasa de ahí. Y la otra cuestión es en el relevamiento permanente de lo que falta, conduciendo a un rediseño y a una creación. Faltan rampas, faltan accesos, esquinas que no están resueltas. Bueno, que ese relevamiento esté integrado al área que hace el diseño y las obras del municipio, para que no sea simplemente, no quede en una visión, en una denuncia, sino que conduzca a una solución. El objetivo siempre es la solución, encontrar una solución. ¿Qué otras cosas proponemos? Bueno, proponemos la accesibilidad permanente a lugares de interés, y eso con rango de ordenanza. Se tiene que poder entrar a cualquier edificio donde se tenga que ir, a una farmacia, a cualquier lugar donde haya una necesidad de acceder, tiene que estar en acceso. Y si no está, hay que buscar la forma de que esté. Bueno, solucionamos aquí, pero nos quedó sin solucionar, no tenemos totalmente solucionado el hospital. No, tiene que ser general. Eso tiene que ser desde el municipio, guiado, conducido y ejecutado. Nosotros, porque este programa, naturalmente, como todos, se funde transversalmente con otros programas, tenemos pensado un sistema de oficina móvil. Una oficina móvil que se transporta al lugar donde están los problemas. Bueno, vamos a poner a disposición una oficina móvil para la gestión. Si el que necesita la gestión no se puede acercar, si no es accesible el lugar, la oficina irá al lugar donde se necesita. Pero la oficina móvil tiene que estar para eso. Después tenemos que trabajar en un área de integración, una red asociativa de iniciativas públicas y privadas. ¿Sí? Todas estas instituciones que nombramos y que están y que trabajan, el municipio tiene que liderar el rol de articulación. Tienen que trabajar en conjunto, tienen que poder articularse las necesidades de una, las necesidades de otra, con las áreas donde están las soluciones. Y ese trabajo en red es una responsabilidad del municipio. Nosotros tenemos un programa que no tiene que ver específicamente con esto, sino que tiene que ver con nuestro programa educativo. Nosotros tenemos un programa para convertir a las escuelas en centros barriales. Queremos que nuestras escuelas provinciales, fuera del horario de clase, el municipio, con los fondos que tiene el municipio, las convierta en centros barriales y sean de educación complementaria. El conservatorio del barrio funciona ahí, la escuela de arte del barrio funciona ahí, donde no hay una escuela de fútbol, la escuela de fútbol funciona ahí. Y esa educación complementaria tiene que estar integrada completamente. Todas las actividades de integración, todas las actividades de accesibilidad tienen que tener su lugar ahí, donde pueda compartirse la escuela de fútbol y donde pueda compartirse la escuela de arte. No tiene que haber una diferencia por discapacidad que no se pueda acceder a este sistema. Este sistema nosotros lo vamos a poner en todas las escuelas y tiene que ser absolutamente integrado. Después está la integración laboral. Además de la revisión de la planta de la municipalidad tiene que priorizar cuando contrata servicios, donde hay, como el servicio que hace el crucero, como la panadería, cuando la municipalidad contrata servicios que pueden integrar o pueden generar algún tipo de vínculo que sea útil, tiene que priorizar. Eso tiene que dar prioridad. No puede ser tratado de la misma manera que cualquier otra iniciativa.
Finalmente lo que tenemos es la gestión política. Primero tenemos que elevar esa división de inclusión y accesibilidad al rango de dirección. Eso tiene que ser una dirección. Con todos los recursos que necesita, humanos, técnicos y económicos. Después nosotros vamos a usar para muchos temas, tenemos una figura que queremos crear en nuestra gestión, que es la figura del foro participativo. Cuando hablamos de un foro participativo, no hablamos de un foro de gran magnitud, ni de un foro abierto a cualquier cosa. Estamos hablando de foros mixtos específicos con 50% de participación del municipio y 50% de participación de los vecinos, en el área que sea. Y aquí también tenemos que tener un foro participativo cuya función es exactamente tomar la agenda de problemas y la agenda de necesidades y subirla a la agenda de los funcionarios. Porque a veces, y es muy común que esto pase en la gestión pública, no es una cuestión ni de falta de voluntad, ni siquiera de ineficiencia. En el desempeño cotidiano del funcionario, a veces su escritorio, su agenda está tapada de situaciones que lo pueden encapsular solamente por el resolver el día a día. Entonces, la agenda necesita nutrirse de lo que está sucediendo en la realidad. Y la idea de estos foros es esa. Y la última cuestión, y ahí voy terminando, que también esto me gustaría involucrar al observatorio, es que necesitamos un indicador de cumplimiento, de integración y accesibilidad. Nosotros en nuestra gestión tenemos un panel de control con indicadores que en tiempo real nos estén mostrando cómo están las cosas. No solo el verificar, el medir, el documentar, el denunciar para penalizar y el relevar para aquellas cosas que haya que reformar, sino obtener una medición de eso, una medición permanente, para que dinámicamente veamos, autoevaluemos si la gestión está corrigiendo, está mejorando o el problema está creciendo de una forma más que proporcional. Ese indicador es clave, porque nosotros tenemos que tener una medición permanente que nos esté monitoreando cómo evolucionan las políticas que estamos llevando a cabo. Y con esto termino. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación, gracias por la presencia. Como dijo Oscar, buen ejercicio de presentar nuestras propuestas a los espacios que corresponden. La discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, es la relación estrecha y al límite entre las características del individuo y las características del entorno. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Y en este caso, las características en las cuales se puede concentrar el Estado son las características del entorno. Y hay una característica fundamental dentro del entorno, que es el espacio público, el procomún, lo que es de todos, que es, como bien decía Oscar, la accesibilidad. Podríamos decir que a mayor condición de accesibilidad, menor condición de discapacidad. Serían como inversamente proporcionales. Yo que soy ingeniero lo traduzco así. Entonces, esa accesibilidad se puede después ver en la accesibilidad física y sensorial, distintas accesibilidades. Pero esta capacidad de accesibilidad es la que nos representa la inclusión social. Entonces, a mayor accesibilidad, mayor inclusión social y menor discapacidad. Nosotros como propuesta tenemos tres niveles de propuesta. Un nivel que es el nivel institucional. ¿Cómo podemos lograr meter en el inconsciente colectivo, en el inconsciente de las políticas públicas, en las políticas públicas, el concepto de accesibilidad? Porque a mí me pasa como profesor de la universidad que formo profesionales que trabajan en esto, en la ingeniería, en la arquitectura y demás, que el concepto de accesibilidad no es un concepto permanente y transversal. Se lo utiliza cuando se lo necesita, exclusivamente. No es algo
que esté permanentemente presente en los proyectos. Entonces, nuestra propuesta institucional es la creación de la Secretaría de Participación Ciudadana. Esta Secretaría de Participación Ciudadana viene a reemplazar una que está, y en el caso de acceder nosotros a la municipalidad, sacaríamos de funciones, que es la Secretaría de Gestión Urbana, que hoy está cumpliendo funciones que antes cumplía la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Gobierno. Entonces, sacar la Secretaría de Gestión Urbana y poner la Secretaría de Participación Ciudadana estructurada con 4 observatorios. Esta es la manera o el cómo nosotros podríamos recabar toda la información. Si hay algo que le falta a la municipalidad hoy es información y estadística para cualquier tema. Estos observatorios son el Observatorio Urbano-Ambiental, el Observatorio de Accesibilidad, el Observatorio de Longevidad Activa, y el Observatorio Socioeconómico. De todos estos temas, la mayoría de estos temas no tienen datos ni estadística dentro de la municipalidad. Al ser una secretaría y estos observatorios tener el rango de dirección, interactúan directamente y hacen que las propuestas y los datos recogidos por estos observatorios, como lo hacen ustedes acá, sean directamente vinculantes para quienes proponen o diseñan obras dentro de políticas públicas, dentro de la municipalidad. Esto es, dentro de la Secretaría de Obras y Servicios, dentro de la Secretaría de Salud, dentro de la Secretaría de Política Social. Entonces, ese es el rango institucional de nuestra propuesta. Cada vez que hablamos de discapacidad o los reclamos que se escuchan de discapacidades, siempre referente a los lugares donde hay infraestructura. Esto es, la vereda está ocupada, no tienen las rampas, el micro no tiene las plataformas. Ahora, el 60% de nuestra ciudad no tiene veredas. Las calles están sin pavimentar y no tiene cordón cuneta. Entonces, ese hecho simplemente pone en condición de discapacidad a toda la población que vive en ese lugar. Nuestra propuesta física en ese sentido es establecer o mandar a sancionar la ordenanza de veredas públicas. La vereda hoy es un mito urbano que la vereda sea, o que haya una ordenanza de cercos y veredas que diga que la tiene que hacer el vecino. En realidad eso viene del Código de Construcción, que es del año 64, o sea, ya está por cumplir 60 años el código. En ese código se establece que los que construyen una casa tienen que hacerse cargo de la vereda, pero no dice qué pasa con los que no construyen la casa. Y eso es lo que pasa en la periferia de la ciudad. Las casas no están construidas, entonces no hay vereda. Y la realidad lo muestra, no hay vereda. Nuestra propuesta es llevar la ordenanza a que la construcción del cordón cuneta incluya una vereda de 1,50 m. Adherida al cordón cuneta, que es el lugar parejo de la ciudad. La vereda es un estructurante barrial y se necesita, además de para la circulación de los vecinos, para permitir esto que estamos tratando de incorporar en el inconsciente colectivo, y es la accesibilidad como concepto general. Y como última medida dentro de la plataforma, nosotros lo que pretendemos es que la municipalidad refuerce el concepto de los centros de día. Encontramos en la recorrida de la periferia barrios que están absolutamente desprovistos de cualquier tipo de centro de atención de todo tipo de niñeces y juventudes. Entonces, nos parece sumamente importante que políticas sociales se encarguen de construir o de planificar centros de día
en los barrios de la periferia, porque si no nos tenemos que se tiene que trasladar hasta el centro para poder acceder a esos lugares. Y por supuesto reforzar presupuestariamente los centros de día que tiene cada uno de los colectivos que ustedes perfectamente conocen. Esta es nuestra propuesta, que tiene que ver exclusivamente con la accesibilidad de que estamos hablando. Obviamente, nuestra propuesta incluye la transformación completa del sistema de transporte público con un sistema diferente que nos permita llegar a todos los barrios. Pero para eso necesitamos reformar el sistema de cobro, el sistema general de transporte. Entonces me parece que no corresponde explicitarla acá. Simplemente decirlo que está en nuestra plataforma, quienes quieran acceder lo pueden hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar quiero agradecer la iniciativa. Me parece fundamental, importante tener este ámbito para poder presentar la propuesta de algo tan importante y tan profundo como es la problemática y la necesidad de tener políticas públicas en torno a las personas con discapacidad en Bahía Blanca. El segundo agradecimiento es para el observatorio, para todas las personas con discapacidad e instituciones que han participado en estos años de los foros que hemos realizado, que nos han permitido escuchar, interpretar y elaborar una propuesta a lo que entendemos que tiene que orientarse la política pública municipal en materia de discapacidad. Como lo vengo diciendo desde que comenzó la campaña, nosotros no vamos a hablar de la gestión actual ni a hablar acerca de la problemática actual. Nos parece que lo importante hoy es proponer, es plantear lo que entendemos que debe ser una solución y una mejora de la calidad de vida global de la ciudad y en este caso de las personas con discapacidad. En primer lugar, me parece importante tener claro el volumen, digamos, de ciudadanos y ciudadanas de Bahía Blanca de cuál estamos hablando, ¿no? Según la OMS, el 15% de la población son personas con discapacidad, ¿no? Vivimos en una ciudad de 350.000 habitantes, con lo cual estamos hablando de 50.000 bahienses que viven con discapacidad y que viven en una ciudad en el cual la falta de accesibilidad es profunda, ¿no? Podemos hablar, como se ha hablado en la mesa, de algunos de los tópicos, pero creo que es global, ¿no? Tenemos que hablar de accesibilidad física, accesibilidad comunicacional, falta de accesibilidad a la educación, falta de accesibilidad a la cultura y falta de la accesibilidad al trabajo, que sin lugar a dudas es uno de los grandes problemas que le toca atravesar a la comunidad de personas con discapacidad y a sus familias, ¿no? Lo primero que quiero decir que me parece importante es que creo necesario, digamos, que la definición, la decisión y el gestor o la gestora de la política pública de la ciudad, la cabeza de ese sector, tiene que ser una persona con discapacidad o una persona que conviva con la discapacidad, ¿no? Me parece importante en esto entender que no tiene que haber políticas públicas de discapacidad sin la discapacidad ya no siendo protagonista, ¿no? en esa toma de decisiones, ¿no? Lo segundo que quiero decir es que para nosotros no es ni una dirección ni es un ámbito compartimentado. Para nosotros es un ámbito de jerarquía, es un ámbito transversal que tiene que tener rango de secretaría, pero que tiene que ser un área que trabaje al lado del intendente y que articule con todas las áreas y agencias que nosotros estamos planteando, digamos, a nuestro gobierno. Son cuatro agencias, una que tiene que ver con la producción, el empleo y el urbanismo, una que tiene que ver con situaciones de seguridad, otra que tiene que ver con situaciones que tienen que ver con la descentralización operativa y otra que tiene que ver con acciones o gestión de salud y seguridad social. Entonces, la política tiene que ser absolutamente transversal, tiene que haber una mirada, una perspectiva
que atienda a las personas con discapacidad en cada política pública que tome el municipio. La otra cosa que nosotros entendemos es que el observatorio, que tiene un gran recorrido, un gran trabajo en estos años, tiene que jerarquizarse, el municipio tiene que acompañar ese proceso de jerarquización con recursos, con un ámbito físico permanente, independiente para el funcionamiento de este observatorio, acompañando por supuesto a través de asesoramientos profesionales que puedan ser necesarios para el trabajo del mismo, y adquiriendo, digamos, también una forma vinculante, digamos, ¿no?, en el trabajo que el municipio va a realizar en esta mirada transversal. En cuanto a los planes de abordaje, nosotros entendemos que tiene que haber un plan de accesibilidad física y un plan de accesibilidad comunicacional, digamos, ¿no? En cuanto a la accesibilidad física y comunicacional, bueno, hay determinadas aristas, ¿no?, de estos planes, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con la vía pública, ¿no? En la vía pública hay múltiples barreras, y esto, bueno, el observatorio ha hecho un trabajo importante, pero está claro que hay hoy paradas de colectivos que no son accesibles, o que las rentas que se han realizado, bueno, no guardan las condiciones de accesibilidad necesaria, lo mismo en ámbitos comerciales y por supuesto también por el estado general de las veredas en muchos ámbitos de desplazamiento, y bueno, como bien decía Horacio, en muchos sectores barriales obviamente es muy difícil desplazarse porque no hay ningún tipo de infraestructura, ¿no? La accesibilidad edilicia, ¿no?, esto me parece que en primer lugar hay una responsabilidad del Estado municipal, y que todos los edificios públicos municipales sean 100% accesibles, pero también tiene que trabajar en que estas mismas características estén presentes en todos los edificios públicos, digamos, a los cuales uno tenga que dirigirse. En materia de transporte, en esto me parece importante, es algo que he valorado, digamos, por las personas con discapacidad motora, que es el servicio actual de combi que está implementando el municipio. Me parece que es importante, y creo que hay una ordenanza que se ha presentado que un poco lo protege y lo fija como una política pública. Me parece que es importante, bueno, preservarlo y sostenerlo como la base, sin perder de vista que lo que tenemos que aspirar a futuro es tener un sistema de transporte público con colectivos piso bajo que nos permitan realmente tener un servicio universal al cual podamos acceder todo el tiempo. Eso sería una accesibilidad real, ¿no? Más allá de eso, creo que es importante, y en esto apoyarme la opinión de los usuarios, que el servicio de combis está funcionando adecuadamente. El tema de la falta de accesibilidad comunicacional también es un tema importante. En esto me parece que, vuelvo a decir, siempre hay que empezar por casa, ¿no?, a la hora de fijar políticas y de marcar el camino. Todo tipo de comunicación que haga el Estado municipal, el municipio, la gestión municipal, tiene que desde su página web, por ejemplo, tiene que ser accesible para personas no videntes, o lo que tiene que ver con mensajes auditivos, que tiene que haber lenguaje de señas, digamos, para que puedan ser bueno, entendibles para la comunidad sorda. La lectura braille, digamos, para las personas no videntes, en todo lo que tiene que ver también con la señalética municipal. Bueno, hay que tener un trabajo de accesibilidad comunicacional profundo, en el cual me parece que el municipio tiene que empezar por casa, pero después tiene que trabajar, ¿no?, junto al resto, digamos, de las entidades y a quienes hacen a la ciudad, digamos, ¿no? En esto me parece que es importante, en materia de sensibilización, digamos, que el municipio también pueda utilizar en campañas de difusión, ¿no?, para tomar conciencia, ¿no?, porque muchas veces el no convivir con la discapacidad no entiende la profundidad de las distintas barreras que una persona con discapacidad o su familia le toca atravesar día a día. Bueno, me parece que es muy importante también en esta línea poder utilizar en campañas focalizadas desde el municipio para poder entender que esta mirada tiene que ser una mirada transversal y que también implica una definición convivencial, ¿no?, dentro de la ciudad en la cual
queremos vivir. Nos parece también realmente importante trabajar en el acceso al deporte. Lo vi por ahí a Andoni, que está haciendo realmente un gran trabajo en DUA. Me parece que es fundamental poder acompañar con recursos del Estado y también en la gestión con privados para que el sector deportivo pueda estar listo lo antes posible. Acompañar ese esfuerzo que están haciendo con un sistema de transporte también que permita que puedan llegar niños y deportistas al lugar, que hoy es un problema. Me parece importante también incorporar y está dentro de nuestra propuesta una experiencia de juegos intercolegiales en los cuales compitan en forma conjunta deportistas con discapacidad y deportistas que no poseen discapacidad, y buscando también formatos de campamento, de convivencia. Esto voy a ser concreto y sincero también, porque es algo que me tocó atravesar personalmente cuando tenía 16 años, que me tocó una experiencia que se hizo una sola vez en la provincia de Buenos Aires. Yo tenía 16 años, me tocó viajar en un torneo que se hizo en La Plata. Competíamos en la selección de básquetbol de la Blanca de cadetes con DUA. Se jugaba el 5x5 tradicional a la mañana y por la tarde normalmente jugaba el equipo de silla de ruedas. Nos íbamos a ver mutuamente y convivíamos en el mismo lugar, digamos, ¿no? Viajamos juntos y uno pudo experimentar y ver lo que viven todos los días las personas con discapacidad. Me parece que eso a mí particularmente me marcó, me transformó, me hizo comprender muchísimas cosas, y me parece que es una experiencia que sin duda va a ser muy importante para las generaciones que vienen. En materia cultural, de la misma manera que vamos a trabajar en llevar la cultura a cada espacio barrial de la ciudad, la verdad que nosotros queremos que en los barrios de la ciudad la infraestructura sobra, digamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, voy a poner queremos que infraestructura sobra a través de clubes, sociedades de fomento y demás, que de hecho necesitan actividad. Bueno, me parece que es importante trabajar también en talleres en esos ámbitos. Bueno, la educación para el trabajo, sin lugar a dudas, es muy importante, ¿no? En esto, trabajar en la formación, en todo lo que tiene que ver con los talleres protegidos, poder trabajar no solamente en los formatos laborales actuales, sino también en los formatos laborales del futuro. Hacer también un trabajo junto al Ministerio de Trabajo de acompañamiento para el empleo, ¿no? Me parece que hay una tarea importante de vincular al sector público, al sector privado, y acompañar con tutorías en esa entrada al mercado laboral. Eso me parece realmente importante. Voy a apurarme porque no voy a llegar. Es fundamental también en materia educativa trabajar en el acompañamiento de las trayectorias educativas de los alumnos y alumnas con discapacidad. Y vamos a generar una oficina de asesoramiento móvil para el acceso a la justicia y a la salud, ¿no? En esto hay una ley nacional de protección para las personas con discapacidad que las debería proteger integralmente, y es algo que usualmente no ocurre, digamos, ¿no? Entonces nos parece muy importante que haya una oficina móvil municipal con profesionales, con abogados, con trabajadores sociales, que puedan recorrer distintas zonas de la ciudad, combinando con las distintas entidades que trabajan con personas con discapacidad, para poder comunicar sus derechos, defenderlos, tutelarlos y guiarlos y asesorarlos en la implementación de diversas circunstancias y situaciones. Y otro tema muy importante, después tengo varios más, pero bueno, voy a presentarles algunos días la propuesta completa, la van a poder ver. Pero me parece también importante tener un programa de fortalecimiento para las instituciones que trabajan con discapacidad. A diario, o muchas veces en este tiempo me ha tocado entrevistarme y trabajar con muchas entidades que trabajan, que hacen muchísimo esfuerzo, que tienen un gran problema de recursos, así que me parece importante tener un programa especial de fortalecimiento, y también algo central, que es programas de cuidado del cuidador, ¿no? El cuidador de una persona con discapacidad hace un gran esfuerzo diariamente, muchas veces no se la observa, no se la mira a esa persona, y me parece que es fundamental desde el Estado municipal poder trabajar con el cuidar al que está cuidando, ¿no? También con
dispositivos como son los centros de día, que sin lugar a dudas, junto con el programa del cuidador del cuidador, también son dispositivos que permiten que la familia no se doblegue y bueno, que pueda seguir cuidando a su familiar que al final del día es lo que queda. Perdón. Aprovecho un minuto. Programas para formación y sensibilización, en primer lugar de los trabajadores municipales de sus distintas áreas, formarlos y sensibilizarlos para la atención de las personas con discapacidad y extender estos cursos al resto de instituciones y organismos públicos de la ciudad. Trabajar en la creación de un banco de prótesis municipal. Esto es la recuperación de los elementos de órtesis y prótesis que no se usan más, camas ortopédicas, sillas de ruedas, muletas, bueno, que muchas veces no se utilizan, recuperarlos y ponerlos a disposición de las familias de personas con discapacidad. En cualquier iniciativa que tenga que ver con el hábitat, sean los terrenos o sean las viviendas, tiene que haber prioridad también para las personas con discapacidad y, como lo dije anteriormente también, vimos la semana pasada y visitamos en el Hospital Pena lo que va a ser próximamente un centro de rehabilitación que va a funcionar en ese lugar. Nos parece muy importante también para complementar la oferta privada que hay en Bahía Blanca, que el municipio también tenga un centro de rehabilitación municipal que pueda dar respuesta a muchas de las situaciones que pueden ser atendidas. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. También primero agradecer la invitación y marcar la importancia de estos espacios, no solo de debate, sino también de poder intercambiar y de que todos podamos recibir aportes de quienes estamos acá. Yo en principio tengo que marcar que por ahí veo que hay que decir que la situación de la salud pública es de una crisis muy profunda y que tiene que ver con las políticas ajustadoras de todos los gobiernos desde hace muchos años, y que uno de los sectores que más han sido recortados y ajustados estos últimos años fue el de discapacidad. Desde el gobierno de Macri, cuando recortó o dio de baja más de 150.000 pensiones, hasta en el 2022, que hubo un recorte en la salud del 9%, 10.000 millones de pesos, y que se visibilizó el año pasado cuando miles de personas con discapacidad, sus familias y trabajadores, prestadoras y prestadoras de salud de discapacidad salieron a la calle a mostrar la cara más cruda de la situación. Bueno, nosotros fuimos parte de esa lucha. Esa cara que mostró fue en dos sentidos. Por un lado, el de las trabajadoras y trabajadores de salud y discapacidad, ¿sí? De precarización laboral, de inestabilidad laboral, de bajos salarios, de los retrasos de hasta 90 días en el pago de las prestaciones, de no tener derechos sindicales, de no estar dentro de un convenio colectivo de trabajo con derecho a contar con ART y demás cuestiones del trabajo con derechos. Y a la par, las personas con discapacidad y sus familias sufriendo la cuestión de las asignaciones insuficientes, la falta de acceso a posibilidades de trabajar, la accesibilidad en infraestructura, los tratamientos rechazados, medicamentos que en la mayoría de los casos son muy caros, que no los cubren las obras sociales. Toda una serie de trabas que mostraron esa situación. Nosotros, yo soy docente de secundaria, lo vemos todos los días en las escuelas, si bien a partir del 2016 con la resolución 311/16 hubo una ampliación en cuanto a la inclusión.
y que aumentó un 22 y pico % la asistencia de niñas, niños, adolescentes a la escuela común, y que el 82% de esas infancias y adolescencias van a la escuela pública. Vemos la gran desigualdad que hay desde el inicio de las condiciones de las escuelas hasta la falta de atención muchas veces, porque faltan cargos de maestras de inclusión, faltan cargos en los equipos de orientación escolar para que sean multidisciplinarios y puedan abordar todas las problemáticas que surgen en las escuelas. Y también vemos que hay niños, niñas, adolescencias que ni siquiera están diagnosticadas porque no tienen acceso a la salud, porque sus familias no tienen trabajo o trabajan en forma informal. Nosotros con las pocas herramientas que tenemos, a veces lo detectamos y trabajamos en conjunto con los equipos de orientación y podemos abordarlo desde ahí. Bueno, en ese contexto de ajuste, desde las bancas del Frente Izquierda, con Miriam Bregman y Nicolás del Caño, que hoy son nuestros candidatos a presidenta y vicepresidente, presentamos un proyecto de ley de emergencia en materia de discapacidad que tenía por objetivo declarar la emergencia en materia de discapacidad en todo el territorio nacional para garantizar el acceso al cumplimiento de los derechos a las personas con discapacidad, la cobertura total de los tratamientos, prestaciones y todas las prestaciones ordenadas por los profesionales correspondientes. Bueno, ese proyecto de ley no fue apoyado por ninguno de los bloques mayoritarios, ni siquiera para que se tratara. O sea, entonces nosotros vemos que es muy importante seguir peleando, seguir luchando, seguir movilizados para decir no al ajuste en discapacidad y seguir peleando por esa ley de emergencia en discapacidad, para que se puedan contemplar todas las demandas que han planteado desde los diversos colectivos que abordan la discapacidad y sus trabajadoras y trabajadores que defienden los derechos humanos vinculados a la discapacidad, y bueno, para seguir conquistando todos los derechos que todavía faltan. Para nosotros el abordaje en discapacidad debe ser integral y en conjunto con los colectivos, las redes, los observatorios, las universidades, como vemos este espacio acá y desde el que yo también me comprometo a darle continuidad. Pero también hay que decir que esa situación a nivel nacional y provincial también la vemos en Bahía Blanca. Tenemos que decir que vivimos en una ciudad no solo que con poca accesibilidad con respecto a las calles, a todo lo que tiene que ver con la planificación urbana, sino que vivimos en una ciudad donde el 30% de las personas viven en hogares de pobreza, donde 4 de cada 10 pibas, pibes y adolescentes viven por debajo de la línea de pobreza, que hay un 16% de la población que padece inseguridad alimentaria que va de moderada a severa, 29% de la población que no tiene acceso a cobertura de salud, y que hay un 33% de bahienses que tiene trabajo informal o precario. Bueno, en esas condiciones, bueno, los números siguen y son tristes esos números, y que esos índices que nosotros estamos planteando se agravan en las condiciones de vida de las personas que padecen alguna discapacidad. Bueno, como decía recién, la situación de las trabajadoras y los trabajadores que trabajan en el área de discapacidad tienen bajos salarios, inestabilidad laboral, multiempleo, inexistencia de derechos sindicales, cobro de sueldos con meses de atraso en un contexto de alta inflación, y a la vez las personas con discapacidad y sus familias padecen de tratamientos rechazados, de demoras en los turnos, los medicamentos, como dije hoy, son caros y muchas veces no se cubren, autorizaciones demoradas de manera eterna,
Bueno, todas trabas que se le imponen a las personas con discapacidad y a sus familias. Bueno, nadie acá habló de que, por eso dije del ajuste, de que para poder abordar todas estas situaciones se necesita pelear por presupuesto acorde a las necesidades de este sector y de la salud pública en general. Nosotros tenemos algunas medidas más en general que hay que pelearlas no solamente en lo local, sino en lo provincial y nacional, que es que el valor mínimo de la pensión por invalidez tenga un valor equivalente al de la canasta básica. Hoy está muy por debajo de esa situación, y que además se actualice de acuerdo a el valor de la canasta básica que dice el INDEC. Que haya un aumento del 100% de las asignaciones por hijo, hija con discapacidad y de toda otra prestación que se necesite para las personas con discapacidad. También el otorgamiento de la tarjeta alimentar, ¿sí?, para las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones. Bueno, después, obviamente, lo que tiene que ver con las trabajadoras y los trabajadores de ese área, que las prestaciones sean pagadas cuando se presentan las facturas. Basta de naturalizar que cobren 45 a 90 días después de esas prestaciones, que todas las terapias tienen que ser incluidas en el nomenclador y que pasen a planta permanente todas las personas que están trabajando como contratadas, ¿sí? Por ejemplo, las acompañantes terapéuticas que están agrupadas en cooperativas que ganan 900, 2.500, entre 900 y 2.500 pesos la hora, y bueno, y quienes trabajan en todos los consejos y servicios locales de la niñez y adolescentes. En lo que tiene que ver al presupuesto, en Bahía Blanca nosotros vemos que el presupuesto es del 5,3% en la Secretaría de Políticas Sociales para el 2023, y eso, de ahí depende la Dirección de Inclusión y Accesibilidad del municipio. Nosotros planteamos el aumento de presupuesto acorde a las necesidades de este sector en base a la creación de tasas a las fortunas de las multinacionales del polo y el puerto, que la han levantado en pala todos estos años, y que esa plata no ha quedado en las necesidades de las grandes mayorías populares, menos en lo que tiene que ver con el derecho y acceso a la salud, que es un derecho elemental y por el que nosotros peleamos. Nada, por último decir que es un compromiso para nosotros seguir siendo parte de esa lucha junto a las familias, a las personas con discapacidad, y también a las trabajadoras, trabajadores, prestadoras y prestadores de salud, porque lo hicimos desde siempre y porque lo vamos a seguir haciendo en el marco de lo que vienen pidiendo de la plena vigencia de la ley de discapacidad, del acceso irrestricto a medicamentos y tratamientos que sean necesarios, y porque, vuelvo a repetir, la salud es un derecho elemental, es un derecho humano. El Estado con sus gobiernos deben garantizarla, y nosotros vamos a seguir peleando por una salud y una vida que merezca ser vivida para todas y todos. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es sumamente importante. Un poquito, perdón, ¿no se está reunido? Perdón, Hola. Es sumamente importante este encuentro para que ustedes escuchen nuestras propuestas, pero que también nosotros nos escuchemos las propuestas. Soy senadora provincial, termino mi mandato ahora. Siempre he tratado me he dedicado a los temas de justicia y seguridad, pero como hace 30 años que convivo todos los días con el adulto mayor en el local de ancianos de Lino Gutiérrez, también me preocuparon los temas de la accesibilidad y toda la problemática del adulto mayor.
Por eso les quiero dejar, les voy a poner el que quiera o lo juego en mis redes, las leyes, los proyectos de leyes que he trabajado, la modificación de la ley 11.215, que le da un 5% de las viviendas que hace la provincia de Buenos Aires para aquellas personas con hijos menores, y la modificación que yo propuse es que también se incluya a aquellas madres solas con hijos con algún tipo de discapacidad. Después también tengo el proyecto del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia, que es sumamente interesante, y también tengo un proyecto que tuvo media sanción de los derechos de los adultos mayores. Convivo todos los días con los abuelos y sé la dificultad que hay. Es un tema que estamos muy lejos de ser una ciudad o un país. Cuando viajamos y vemos la realidad de otros países, cómo se trata la discapacidad o el adulto mayor con discapacidades. Pero bueno, nada se hace de un día para otro, esto va a llevar mucho tiempo, pero tenemos que empezar, y tenemos que pensar en políticas de mediano y largo plazo. Una de mis propuestas es la creación de un plan de accesibilidad universal. Eso conlleva, primero, que hagamos un estudio de la normativa vigente, un relevamiento y el diagnóstico, una planificación, una ejecución y también un mantenimiento y revisión de lo hecho. Les vuelvo a reiterar que son políticas de mediano y largo plazo. Otra propuesta que tengo es presentar, para que se trabaje en el Consejo Deliberante, un certificado de accesibilidad. Quiere decir que todas las obras que se proyecten, que se hagan antes de estar autorizadas, la municipalidad tiene que dar el certificado de accesibilidad. Eso creo que sería un comienzo importante para después no tener que andar modificando obras ya que están concluidas y con el mayor costo y que no van en beneficio de aquellos que lo necesitan. Otra propuesta que hago es la creación de una guardia permanente de 24 horas para la asistencia a las personas sordas. Hoy hay una asistencia, pero hay que pedir turnos con antelación y demás, y nosotros vemos en la realidad que lo que se necesita es una guardia permanente. Otra propuesta que tengo, hoy estuve averiguando y preguntando el tema de cómo se emplea, qué cantidad de empleos en la municipalidad, en la oficina de empleos hay con gente con discapacidad. Me pasan el número, en el 2022 las empresas emplearon 59 personas y en el 2023 se emplearon 37 personas. Yo creo que con algún tipo de exención impositiva o de tasa tendríamos que incentivar para que ese número se vaya aumentando. También pregunté, porque hay una ley, y yo siempre digo que la ley y las ordenanzas no son para publicarlas y verlas, sino son para cumplirlas. Y sabemos que en el tema de la incorporación del municipio hay un incumplimiento de hace mucho tiempo de contratar gente con discapacidad. Viene de muchísimos años. Lo que va de este año, el municipio ha contratado 5 y hoy se está evaluando y tomando entrevistas para contratar más para el centro de monitoreo que está en Ordines y Saavedra. Creo que eso es una ordenanza que hay que ponerse al día y cumplirla. Y también quiero aclarar que en este momento hay un decreto del intendente que están todos los cargos congelados. En el momento que se levante, yo creo que nos tenemos que poner al día con lo que marca la ordenanza y la contratación que hay que hacer. Bueno, creo que ya han hablado mucho, yo soy muy concreta y les he dicho qué propuestas tengo para la accesibilidad. Reitero que son cosas que llevan mucho tiempo, no son un día para otro,
pero con la colaboración de cada uno de ustedes creo que los tiempos se acortan. También creo que es sumamente importante la concientización que se puede hacer en las escuelas y en el ciudadano en general. Y también otro proyecto que tengo es que sea obligatorio para los empleados municipales una capacitación para el tratamiento de las personas con discapacidad y para el adulto mayor, que sea obligatorio, y para las escuelas y demás hay colegios de profesionales y demás que pueden ir y conversar y dar clases a los chicos. Creo que es lo que tenemos que empezar a tomar conciencia de que todos somos iguales y que todos tenemos que gozar de lo que la ciudad nos brinda de la misma manera. Muchas gracias. Bueno, ya expusieron los candidatos, le agradecemos por supuesto su tiempo, su dedicación, para nosotros es muy importante como observatorio, como colectivo de las personas con discapacidad, que presenten sus proyectos, sus propuestas. A partir de ahora vamos a abrir la posibilidad de que hagan preguntas, van a levantar la mano, van a acercarle el micrófono. Lo que les pido por favor, para una mejor organización, la pregunta que sea lo más breve posible, concreta, y en la estructura de esta presentación la puede contestar cualquiera de los candidatos que así lo desee, no va a estar dirigida a ninguno, ¿sí? Así que bueno, a partir de ahora, no sé quién, ¿vos querés empezar, Erwin? Bueno, primero que nada, gracias, porque la verdad que las personas con discapacidad somos expulsadas. Nosotros somos los privilegiados, las personas con discapacidad que estamos sentados y sentadas hoy acá somos los privilegiados, no podemos estar. Se han referido, voy a tratar de ser lo más concreta posible, se han referido, excepto el señor Varela, se han referido todos a las barreras y a la accesibilidad, pero fue el único que mencionó la cuestión sensorial. Las personas con discapacidad, que tenemos discapacidades que no son visibles, como las personas con autismo, que tenemos trastorno de integración sensorial, así como se han ido los chimangos y aumentó la población de palomas, porque justamente por eso, porque aumentó el ruido y es intolerable, para nosotros también es intolerable y no podemos estar. Yo soy una persona que tiene el privilegio de poder pararse e irse. Pero ¿qué pasa con una mamá de un niñito autista no verbal que va caminando por el centro y se encuentra permanentemente con la agresión de los parlantes que invaden la vía pública, de los espectáculos que se hacen en la plaza, que es un casco urbano? Yo no puedo entender cómo llevan autos de carrera como el viernes pasado. Y digo que es expulsiva porque yo literalmente cuando pasa ese tipo de cosas me tengo que retirar. Pero soy la privilegiada, la que lo puede hacer. Una mamá que trabaja, que tiene un niñito con autismo, una niñita con autismo, que tiene un problema de integración sensorial, a veces no puede hacerlo. Entonces esas barreras no están contempladas. Y además sufrimos también, sobre todo las mamás, la presión de las barreras actitudinales. Entonces me parecería muy interesante que se empiece a incorporar que esta cuestión de la barrera no es una rampa, no es un acceso, y solo una cosita más. Tengo pendiente para un amigo que falleció hace poco, que se quedó sin poder subir nunca jamás a la biblioteca privada. Yo entiendo que es un monumento histórico, pero hay un montón de lugares que son monumentos históricos y un montón de escaleras y nosotros queremos estar. Y puedo agregar algo que lo veo en las escuelas. Yo tengo adolescentes que también padecen Asperger y aulas superpobladas que con esto que dice de lo sensorial, que a veces desbordan a esos mismos chicos. Por eso planteábamos que las escuelas también, o sea, por un lado avanzan con la inclusión, pero sin estar preparadas para toda esta ampliación que deberían tener. Yo tengo un sexto año que tenemos un aula muy pequeña, con muchos chicos y chicas dentro del aula, y con un chico que muchas veces se desborda por esta situación y tenemos que tratar de contenerlo de la mejor manera posible. Por eso también es necesario contar con aulas con
cantidad de alumnas y alumnos que estén preparadas para esta situación, ni hablar que trabajamos en una planta alta, no tenemos ascensor, no tenemos rampa, o sea, tampoco está preparada la escuela como prácticamente ninguna escuela de Bahía Blanca para cualquier tipo de situación, ni para incluir a todas las personas con distintas discapacidades. Por eso tenemos que seguir peleando por esta situación. Las dos cosas que dijiste, lo de los coches, yo estaba en la plaza y fue tremendo. La verdad que fue tremendo, coincido con vos. Y con respecto a la biblioteca, lo he hablado muchas veces con la anterior presidenta que estaba y lo he hablado también muchas veces con Jaime. Se puede poner un ascensor hidráulico, pero bueno, siempre está la falta de recursos. Pero me comprometo a hablar nuevamente porque cada vez que lo veo a Jaime le hablo del ascensor, porque es una lástima que ese lugar no pueda ser disfrutado por todos. Respecto del ruido, desde el año 98 existe la ordenanza 1941 que establece los niveles de ruido máximo. O sea, el hecho de que haya ruido en la ciudad no es un problema de los que hacen ruido, sino de los que no controlan el ruido. Entonces, está la ordenanza para el control. Están los niveles de ruido para los autos a nafta, para los autos a gasoil, para espectáculos públicos, para todo lo que quieran. Es una ordenanza del año 98. Hay que controlar siempre. Bueno, la condición del espectro autista es un tema en sí mismo, digamos, ¿no? Es un tema, a veces el tiempo es corto. Yo particularmente, mi papá de José, que bueno, convive con esta situación y ha afrontado diversos desafíos. Y la verdad que yo creo que cuando hablo hoy de la concientización y la discusión, me parece que ese es un tema importante, ¿no? Nosotros el año pasado desde el puerto junto con CIAN y con APADE hicimos una campaña para la detección temprana. Creo que fue importante porque bueno, hubo mucho mayor cantidad de detecciones en el último año en la ciudad, tempranas, que sin lugar a dudas brindan mejores herramientas a las niñas y a la familia. Me parece que en este tipo de situaciones que también describía, me parece que sería importante difundir, porque muchas veces quien no convive, que no ve este tipo de situaciones, no toma conciencia, ¿no? Y tiene actitudes en su vida diaria que son agresivas para con familias y personas que trabajan con el espectro, o que tienen el espectro. Me parece también importante que el municipio acompañe a los centros que hoy están trabajando, que trabajan muy bien, y yo creo que nosotros, sin lugar a duda, Bahía Blanca tiene que pensar en tener un centro municipal también, la atención al espectro autista. El tema, como lo dijo Daniela, y vos también lo mencionaste, el tema de las escuelas es todo un tema en sí. Hay muchas escuelas que no contienen, que no quieren recibir a niños y niñas con esta situación. Y me parece que yo hablo muchas veces de intendentes en el sentido estricto de la palabra y en el sentido amplio, ¿no? Está claro que cuando hablamos de todo lo que atraviesa esta situación, hay muchos temas que no tienen que ver específicamente en un 100% con la diferencia municipal, pero sí creo que el municipio es quien debe un poco marcar la línea y generar ámbitos de encuentro, en este caso con educación, con áreas de salud provincial, municipal, con programas nacionales, para tener una política que sin duda sea mucho más contenedora de lo que es el actual. Quería agregar una cosa más. Respecto de la biblioteca, es un tema que trabajo y colaboro activamente con la biblioteca, es un tema que hay que hablarlo y que forma parte de esto que decíamos, de todas las accesibilidades. Respecto del ruido, yo vivo la mayoría de mis horas en el centro, es indivisible.
es invivible. No me quiero imaginar a alguien que además lo sufre con particularidad. Si para todos nosotros es así. Y cuando hablaba de fiscalización y penalización hablaba de eso. Nos toca sufrir los parlantes y personas que tienen una autorización pública para estar en la calle con un parlante. Y el resto de la gente lo tiene que soportar porque en lugar de penalizar el ruido molesto como para que eso no pueda suceder, se lo habilita. Creo que justamente las normas están para eso. Cuando hablaba de trabajar mancomunadamente, no solamente con el relevamiento de situaciones, sino con que eso conduzca a un proceso de fiscalización y penalización, es a eso, a que tiene que ser algo de convivencia, pero para todos, no para que algunos se beneficien en desmedro de que todos los demás tenemos que padecer. Muchas gracias. Señor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edgar Rindegui. Afortunadamente tengo una discapacidad, y digo afortunadamente porque mi origen, quizá fui un analfabeto en el campo, pero el deporte me permitió conocer casi toda América. Fui fundador de UBA, ahora dignamente está el Vasco, y conozco amigos como Nicolás o gente así, ¿no? Se puede pedir rampas, se puede pedir un montón de cosas que son faraónicas y en este momento acá han nombrado todo. Acá empezó el señor Harry Berman hablando sobre el tema de las combis y anoche casualmente hablaban con el banco y me dice, tenés razón. Se puede hacer algo más sencillo con el centro de taxistas, remis, algunos coches especiales para que la persona entre directamente con la silla de rueda, pero a la vez cuando no lleva a la persona discapacitada puede llevar a personas sin discapacidad. Ayer casualmente vi una persona, dependiendo de la voluntad, le subió a la silla. Normalmente los taxis tienen un tubo de gas, tuvo que ir a la silla afuera, atarlo con una soga. ¿Qué pasaría si ocurre un accidente? O sea, un montón de cosas que todo depende de la voluntad del taxista, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y hay otra cosa que había que preparar a los empleados municipales que controlan la habilitación de los negocios, de los centros. Un otro día fue un centro de un odontólogo, me dice, ¿cómo me siento? Yo me siento con que me pago. Son todas sillas sin apoyabrazos, no hay apoyabrazos, no hay una baranda para agarrarse. O sea, uno en el hospital municipal, que acá fui, me senté en una silla de plástico hasta el piso, no paré. Porque, ¿qué pasa? Yo no me siento, yo me largo. Entonces la silla pasa de largo. Y me sube, o sea, hay cosas muy sencillas. Entonces, por ahí, capacitar al empleado que va a hacer la habilitación. Ningún hospital, doctor, ningún consultorio tiene un baño para discapacitados. Eso lo que tenés que hacer es habilitar y capacitar al empleado municipal que vaya a hacer la inspección, nada más que eso. O sea, creo que no es costoso para la municipalidad y es beneficioso para la nuestra, para que el día de mañana eso por ahí no lo voy a ver. Pero alguno que viene atrás sí, yo no había caminado más, pero todos los que caminan todavía pueden quedar rendos. Muchas gracias y la verdad, la primera vez que participo en la charla con ustedes, me pone contento que ustedes hayan puesto este tema en la idea de la municipalidad. Antes de continuar con la próxima pregunta, les pedimos para que puedan participar todos y que por ahí no se haga muy largo, bueno, hacer la pregunta por ahí concreta y que el candidato o la candidata pueda contestar también brevemente y de manera concreta, así podemos darle participación a todos. Sí, estaba la chica ya, perdón, sí, ella. Hola, ¿qué tal? Bueno, los escuché a todos y la verdad, en muchos casos me dan ganas de llorar. Soy mamá de 2 nenes con autismo y creo que muchas veces, no sé si lo entienden. A veces no alcanza con la empatía, necesitamos más, necesitamos que escuchen a los padres. Como dijo Federico, que se cuida el cuidador, realmente que pedirles a todos que escuchen al padre que no puede pagar, que no puede acceder. Eso más que nada.
que puedan escucharlo a los padres, que tenemos nenes chiquitos que tienen toda una vida por delante, que necesitamos ayuda. Muchas gracias. Sí, Cecilia. La señora, sí. Acá, bien, después, ahí, vos. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Les agradezco la presencia y el tema es muy importante. Y noté que no hablaron de los espacios públicos, básicamente, y especialmente lo que tiene que ver con las plazas y demás. ¿Cómo piensan ustedes adecuar para las personas con discapacidad los espacios públicos, especialmente las plazas? ¿Quién quiere contestar la pregunta? Voy a decir, valorizar también, valorizar y adecuar. Bueno, en las plazas se está haciendo un trabajo muy importante, si en el Parque de Mayo también. Falta mucho para hacer, se está trabajando también en el Parque Independencia, en el Boronat, pero falta mucho para hacer, pero ya se empezó y eso es importante. Yo creo que el tema, en materia de accesibilidad, digamos, hay que tener una visión amplia de la ciudad, ¿no? Todos los espacios, ¿no? Los espacios obviamente de disfrute y verdes también. En esto yo cuando hablaba de un observatorio vinculante, ¿no? Con jerarquizado, poco tiene que ver con eso, ¿no? Me parece que el visado, digamos, con profesionales y con personas de capacidad van a poder indicar claramente, técnicamente, qué hay que hacer, no hay que inventar nada, está todo inventado, digamos, ¿no? Lo que hay que tener es la decisión política de hacer accesible a los ámbitos del espacio de la ciudad, ¿no? Obviamente tiene que ser gradual. Yo creo que tiene que haber un cambio rápido, digamos, en varias situaciones, ¿no? Hay temas programáticos, hay temas de escucha, de empatía, que un poco recién comentaba vos, que hay que atender con velocidad, pero me parece que en esto, pues yo le voy a dar un ejemplo. Cuando llegué al puerto, el puerto no era, en materia de accesibilidad, el puerto que soy. Hicimos un trabajo con el observatorio, con una consultora, nos dio un montón de recomendaciones, cumplimos las recomendaciones. Hoy el puerto es un lugar accesible. Vamos a hacer ahora un embarcadero para poder hacer ecoturismo. Bueno, ya está planteado que, digamos, en el proyecto vamos a contemplar que pueda ser accesible para todo el mundo, ¿no? Me parece que, creo que Nidia lo dijo también, me parece que hacia adelante no puede pasar que ninguna decisión que tome el Estado, ninguna obra que se apruebe, no sea accesible, digamos, ¿no? O sea, porque uno lo que ve es que no solamente hay que reparar lo que no es accesible hoy, sino que seguimos diciendo cosas que no son accesibles, ¿no? Me parece que eso, bueno, hay que tomar decisiones con premura. Horacio, Sí. Yo les cuento una experiencia del otro lado. Hace unos años, en forma particular, presentamos un proyecto de remodelación de la Plaza Lavalle, que es un espacio enormemente inaccesible. Entonces, me acuerdo que en ese momento lo presentamos en el Consejo Deliberante y un colectivo de vecinos se opuso a esa remodelación para preservar los árboles. Entonces, sería interesante, justamente lo que decía recién Federico con los observatorios, planteamos más o menos lo mismo respecto de estos observatorios vinculantes, que en esos observatorios vinculantes funcionen para incorporar en el imaginario colectivo, no nuestro, de los funcionarios, sino de todos, el tema de la accesibilidad, porque se priorizó el tema de los árboles y hoy la Plaza Lavalle sigue siendo tan inaccesible como hace 4 años. ¿Sí? Bueno, para ser breve, hoy cuando me refería a la planificación urbana integral, tiene que ver con eso. El otro día tuve la oportunidad de ir a un encuentro con arquitectos en el Colegio de Arquitectos y hablábamos un poco de eso. La mayoría de los proyectos, como nombraron acá, se hacen un poco a espaldas de las necesidades de los vecinos y vecinas del lugar que se desea reformar. Yo creo que también tiene que ser integral, o sea, tienen que ser los propios vecinos del barrio junto a las personas con discapacidad, junto a las infancias, adolescencias, o sea, son espacios que están diseñados para infancia y adolescencia, pero desde una mirada adulta. Entonces creo que tiene que pensarse en conjunto. Digo,
No se puede ir a imponer un proyecto a espaldas de quienes van a utilizar ese espacio verde, ese espacio público, sea una plaza, sea un parque o sea un centro cultural. Creo que las vecinas, vecinos, trabajadoras, personas con discapacidad y sus familias tienen que ser quienes discutan, decidan qué hacerse junto a técnicos, arquitectos y todas las personas que pueden llevar adelante ese proyecto, pero no puede ser sin la mirada de quienes van a utilizar ese espacio público. Muchas gracias. ¿La señora? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Rosana Beligia, soy mamá de un joven de 27 años con discapacidad neurolocomotora y hace 12 años que soy presidenta de la cooperadora de la Escuela 509, que es única en su rango, ¿no? Porque atiende chicos desde los 3 años hasta los 21, atiende no en esta clase, con trastornos neurolocomotores, o sea, parálisis cerebral, síndrome de West y otras enfermedades que no tienen diagnóstico. El tema clave acá, nosotros tenemos una escuela con muy buena accesibilidad, pero nadie los puede llevar allá, no hay ningún transporte. En este momento, actualmente, cuando escuché hoy que dijeron que esto es una solución a mediano y largo plazo. Bueno, yo miro, me paro acá y miro para atrás. Hace 2 años que tenemos 26 alumnos que no van a la escuela. Es una escuela que empieza a las 8:30 de la mañana y está hasta las 17 horas. Van los lunes 2 horas y los viernes 2 horas. Los jueves van otros, los miércoles, porque no hay combi. El tema de la combi, el tema del transporte es terrible. Después de la pandemia bajaron las combi, pasaron a tener personas que tenían 5 transportes y que se encargaban de discapacidad, se quedaron con 1. La característica de nuestros hijos y nuestros alumnos y alumnas hacen que no puedan subir a ningún colectivo. A mente que pueda, cualquier persona con un trastorno de autismo, con un acompañante terapéutico. Nuestros chicos no se pueden subir a ningún colectivo. Tienen unas sillas estructurales. Lo de la SAPEL es muy bueno, sí tendría que tener 100 combi, como para que sea realmente bueno. Son 5 combi y hace muy poco había 2 rotas. Pueden transportar 2 alumnos con silla de ruedas. A ver, esa es la verdadera inclusión. El transporte es la verdadera inclusión. Ustedes me hacen todo, rampas en las plazas, todos juegos, perdonen, lo largo, todos juegos adaptados, todo perfecto. ¿Y cómo llego yo hasta ahí? ¿Y cómo llego? Esa es la verdadera inclusión. Es el denominador común de todos nosotros. La unión la vamos a hacer, la inclusión social, ¿y en qué nos movemos? Perdón, cuando me refería a mediano y largo plazo estaba hablando de infraestructura, no estaba hablando de temas específicos como que creo que necesitan una solución ya, urgente. Mi hijo terminó la escuela llevándolo yo caminando con la combi de SAPEL, porque si esperaba la combi de la escuela, no iba en todo el año mi hijo. Y él está a 3 años de entrar a la universidad y estoy esperando un acompañante terapéutico porque no lo puedo pagar. Soy mamá sola, mamá de 7 hijos, compro mi pensión de madre de 7 hijos y la pensión de él. Con eso vivo, porque no puedo trabajar. Porque si trabajo, tengo que ir con él a trabajar, o si no, a que alguien me lo cuide, voy a buscar la plata que yo trabajo para dársela al que me va a cuidar a mi hijo. Esa es la ayuda que nosotros necesitamos, yo por lo menos. Si se pone nervioso, pues sí, tranquilo, Dina. A ver. Todo el año. No vaya a la escuela. Perdió el año. Entonces pagan a chicos para ir a la escuela. Chicos que caminan, que están bien. No van a la escuela. Cobran lo que ustedes les pagan. Tiene razón. ¿Y qué gastan la plata? Droga, alcohol.
Está al lado, está al lado. Sí, sí, ya está al lado. Acá soy una de las mamás que necesita ayuda. Estuve saliendo los medios por todos lados. Salgo a vender bolsa con mi hijo que no trabaja. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están los derechos de mi hijo? Díganmelo. Hoy me enteré por el Facebook de esta reunión y vine, porque ya no sé a quién más pedir ayuda. Mientras mi hijo psicológicamente está mal, y así como él está mal, yo también me pongo. Tengo un nene de 10 años que me estoy olvidando de mi hijo chiquito por cuidarlo a él. Puede ser que se lo toque una perdón, disculpe. No, vamos a seguir, yo no puedo. Sí, vamos a tomar aire. Lamentamos lo que pasó, no, por favor, Dylan, espero que estés bien y tranquilícense. Entendemos, bueno, es lamentable, es muy doloroso, ¿no? Escucharlo, pero esperen un segundito, por favor, así podemos calmarnos, porque a todos nos moviliza esa situación. Tal vez ustedes, alguno de ustedes pueda ayudar a esa mamá, que yo sé que está saliendo en los medios. A Dylan lo conocemos de la escuela 509, lo conozco desde que era chiquitito, fue a la escuela con mi hijo. Así que bueno, esperemos que puedan encontrar una solución a su problema. Sí, no, es que la situación que vive esta mamá es la situación de miles de familias. Perdón que te interrumpa, para poder continuar. Me parece que estas situaciones particulares como las que se dieron recién, tal vez, inclusive desde el observatorio, yo voy a hablar con la mamá de Dylan, vamos a ver cómo podemos articular de alguna manera. Y no sé si está Marisa Piñatelli por acá, estaba por acá Marisa. Bien, por ahí puede articular Marisa, la secretaria de Políticas Sociales, y seguramente le va a poder dar una ayuda, lo mismo que Luis Tonín, así que me parece una gran oportunidad, a pesar de lo que sucedió, que lo lamentamos un montón, y podemos continuar para darle lugar a las demás personas que puedan hacer sus consultas. Hola, buenas noches. Bueno, estoy sentada acá desde que comenzaron a contarnos su propuesta a cada uno de los candidatos. Estoy así como, estuve cabeceando todo el tiempo mirando si había personas sordas, porque no veo que ninguno de los candidatos haya considerado, o se me ocurre que no, contratar a un intérprete para hacer accesible su propuesta justamente a las personas sordas. En un momento miro y veo a una compañera interpretando así, como uno dice, de onda, pero estamos hablando... Yo te voy a interrumpir porque este encuentro lo organiza el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Seguramente no, por ahí vos no lo sepas, pero nosotros trabajamos a honores dentro del observatorio, no tenemos recursos. El SATSAI nos prestó y nos puso a disposición todo este lugar y no podíamos contratar un intérprete para que hoy viniera. En realidad lamentamos esta situación, pero no podemos hacerlo porque ni siquiera podíamos pedir prestado, ¿no? El espacio. No tiene que ver, no tiene que ver con los candidatos. Esto lo organiza el observatorio, que trabaja hace 8 años, y me incluyo, dedico mi tiempo y parte de mi vida a generar políticas públicas y pensando en todas las discapacidades. Te pido disculpas porque no pudimos y no lo pudimos hacer nosotros. A ver, no es para pedirle disculpas a nadie, igualmente no me refiero a los observatorios, sino que estoy consultando cuál de los candidatos tiene pensado contratar un intérprete para hacer accesible su propuesta a las personas sordas. Porque estamos hace como 2 horas hablando de accesibilidad, entonces mi consulta es, la propuesta de cada uno, ¿van a tener acceso a las personas sordas a las propuestas? Yo comenté la creación de una huelga de 24 horas de asistencia, porque ahora tenés que avisar por 12 horas antes y demás. Sí, porque en realidad, recuerdo cuando se implementó eso, y la realidad es que el sueldo para la persona que era una persona sola que tenía que estar disponible 24 horas, y el sueldo en ese momento eran 400 pesos, que en este momento sería como decirle a una persona que esté... de que estoy proponiendo la creación. Pero ya estuvo.
ya Es existió. una propuesta que estoy haciendo a partir de ahora. Eso se trata, no es un debate, vuelvo a decirlo, es escuchar propuestas y poder hacer preguntas. Si la pregunta tuya es concreta, lo que ya está hecho, esto es a partir de lo que viene, ¿Cuál de ¿no? los candidatos va a contratar un intérprete para hacer accesible su propuesta? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Sí. Bien. No sé si quieren, aparte de Emilia, contestar alguien más. Nosotros cuando tenemos planteado, cuando presentemos va a ser aproximadamente en 10 días, obviamente eso de una manera accesible al 100% de las personas que concurran o que se interesen por la propuesta. Gracias. Bien, seguimos entonces. Sí. ¿Puedo hablar sin micrófono? No. Perdón que le sigan, pero es mejor para que te puedan escuchar todos, ¿sí? Buenas noches. Antes que nada, agradecerles la participación. Mi nombre es Mariana Melinger, soy mamá de un niño con autismo. En primera instancia, bueno, la solidaridad con la mamá, creo que hay que ponernos a disposición. Y por otro lado, voy a ser concreto con la pregunta para que todos puedan participar. Es si tienen pensado, que está dentro de sus agendas, una articulación entre provincia, nación, municipio que tenga que ver con la formación docente, ¿sí? Lo digo como docente, ¿sí? Más allá de los diagnósticos, porque la diversidad en el aula no tiene que estar necesariamente diagnosticada, ¿sí? Pero me parece urgente, importante y necesario, ¿sí? Que forme parte, porque no en todos los casos los profesorados estamos siendo capacitados como corresponde y estamos siendo formados, ¿sí? Para cumplir con las leyes que amparan a nuestros hijos. ¿Sí? Esa es mi pregunta. Sí. Nosotros el año pasado en el puerto, cuando hicimos la campaña, planteamos hacer una formación se lo tratamos a la autoridad educativa. No tuvimos respuesta positiva, digamos, ¿no? Con lo cual lo que hicimos fue hacer una capacitación abierta que se hizo en un cine del shopping, y la verdad que estaba lleno, y más de la mitad de los que estaban eran docentes, digamos, ¿no? Yo creo que lo que vos estás planteando, sin lugar a dudas, es una necesidad, digamos, ¿no? Y un poco lo dije en la presentación, entendiendo que hay diversas situaciones que no son incumbencia 100% municipal, pero que sin duda el municipio debe, digamos, insistir y trabajar en algo que sin lugar a dudas es fundamental de esta temática. Bueno, totalmente de acuerdo como docente también. Desde los institutos de formación docente debería estar planificado integralmente. Eso hoy no lo vemos, más bien hay recortes en los institutos en la educación de formación docente. O sea que nosotros venimos peleando por eso, desde la formación en educación sexual integral, en discapacidad, todas las necesidades que hoy tenemos en la escuela pública. Y por otro lado, después de recibidos y recibidas, también la capacitación constante y permanente en todos los niveles, digamos. Y en discapacidad es un tema muy importante. Por eso hoy dije que a veces nosotros, con los pocos recursos y herramientas que tenemos que trabajar. Y eso es una traba a la calidad que nosotros podemos ofrecer a las personas con discapacidad y al resto de nuestras alumnas y alumnos. Y cuando hablé de la falta de diagnóstico en algunos chicos y chicas, lo decía también en ese sentido, que vemos una gran desigualdad. La importancia de los diagnósticos tempranos, de la investigación de todas las enfermedades, es un punto que también hay que tratar. Pero desde ya que desde la formación de los docentes y los docentes hasta la capacitación permanente y constante en servicio y gratuita, por supuesto. Sí, Miguel. Cuando hablé de, no quería exponerme porque no era el tema específico, pero cuando hablé de los proyectos que tenemos para educación, justamente hay jurisdicciones que no dependen del municipio, pero el hecho de que no dependan del municipio no significa que no se pueda hacer nada. Cuando hablé de nuestra participación activa en complementación tiene que ver con eso. Porque aquello que no se articule desde la provincia, el municipio va a tomar la iniciativa, tanto en educación como en salud. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta, ¿sí, Raúl?
Buenas tardes, buenas noches. Quería agradecer también a todos que se han presentado. Para nosotros es muy importante que estén acá. Yo formo parte hace unos pocos años del observatorio y muchas veces lo que veo es que colaboramos en la redacción en el tema de las ordenanzas, y siempre lo que decimos en el observatorio es que si bien hay muchas ordenanzas de discapacidad, son 28 creo, casi 30, y hay solamente 3 que están implementadas. Entonces queremos ver si esa implementación, bueno, ustedes cómo la piensan. Si no, bueno, esto sería un trabajo infructuoso. Muchas gracias. ¿Quiere responder? No, yo lo comenté. Para mí las ordenanzas que están sancionadas, las leyes que están vigentes, son para cumplir. Hay otra pregunta y no es un debate un poco, pero ¿por qué no se cumple? ¿Por qué no se cumple? Bueno, yo estoy haciendo mi propuesta. Claro. Estoy haciendo mi propuesta. Bien, bien. Sí, sí, muy buenas noches. Me llamo Ramiro Campaña y soy novato en esto del observatorio y quería hacerle 2 preguntas, si me permite. ¿Cómo proceder en casos en que los derechos humanos de los discapacitados están en flagrante falta porque falla la burocracia? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿estarían dispuestos a escuchar inquietudes fuera de esta reunión, inquietudes con respecto a la discapacidad? Porque yo tengo muchas preguntas anotadas y que estaría dispuesta a compartirlas. Muchas gracias. ¿Quién quiere responder? Sí, no hay problema. O sea, ¿cómo proceder si están violados derechos humanos? Según la ley, obviamente. Pero para compartir, desde el punto de vista como partido político, como agrupación política, nuestro local está abierto para escuchar lo que quieran decir. ¿Se les puede entregar ahora? Absolutamente, absolutamente. Sí, sí. Primero. Y después, el tema de los observatorios. Por eso, el asunto es, si uno propone un observatorio a nivel de secretaría o de dirección, es para que el Ejecutivo tenga en primera mano la información y las propuestas que le hacen los colectivos. O sea, para trabajarlas en conjunto directamente con el Ejecutivo. Que no termine Ahora, decir que nosotros lo planteamos como una propuesta específica, ¿no? La creación de una oficina de asesoramiento para el acceso a la justicia para este tipo de situaciones. Bueno, vamos a ir empezando a cerrar. Ahí tenemos otra pregunta más, digo, para que no se haga tan largo. Así que bueno, le pedimos también, por favor, que sea conciso y breve, ¿sí? Yo soy una persona sorda, vivo acá en Bahía Blanca y nosotros queremos hablar sobre la accesibilidad pública. Necesitamos en la televisión intérpretes, porque en la comunidad sorda hay 300 personas sordas con discapacidad y la comunicación es una gran barrera. Por ejemplo, en la televisión no tenemos un intérprete para recibir las noticias. Para nosotros es importante también las propuestas políticas para las elecciones. No tuvimos información en lengua de señas para poder acceder. Debemos acceder a eso y bueno, es importante para nosotros, para poder acceder. También lo de para el hospital, necesitamos poder comunicarnos, no tenemos intérprete para ir al hospital, para llamar a la ambulancia, a la policía, es una gran barrera comunicacional para nosotros. Si tenemos una emergencia necesitamos que haya el 911 con una videollamada con el intérprete, porque nosotros estamos preocupados por ese tema, porque algunas personas han muerto por este tema de la barrera comunicacional de las emergencias. Así que bueno, les pedimos esto, que respeten a las personas con discapacidad y a la comunidad sorda, que necesitamos esto principalmente. Gracias a todos. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. Yo soy acá del Sindicato Argentino de Televisión. Primero, gracias a todos por venir. Y
un poco le iba a contestar ahí al compañero, creo que tiene que ver con el cumplimiento, como dijeron, de las ordenanzas. Si solamente 3 ordenanzas se están cumpliendo, tenemos que empezar a laburar para que se cumpla. Y lo de la ley de medios tenía que ver con eso, que se dio de baja la ley de medios y estaba contemplado que dentro de los canales de aire se empiece a ver que haya traducción. La verdad que el único que cumplió fue la TV pública y el resto de los medios hicieron una prueba piloto y después por un tema de costos no lo pusieron. Esa es la verdad. Permíteme un segundito porque yo no debería hablar, pero un comentario al respecto. Desde el observatorio trabajamos en un proyecto de resolución, creo que estaba como concejal Maxi Núñez, que está presente hoy acá, para incorporar intérpretes en lengua de señas en los noticieros de Bahía Blanca. Nos reunimos con los gerentes de cada canal de televisión, hablo 2 de aire y 2 de cable, y cuando quisimos trabajar en esto, en ver cómo se iba a implementar, nos encontramos con una gran dificultad. Hablo del año 2015, 2016, no, 2015 recién se iniciaba, 2017. No, si no estaba en el observatorio, fue con el observatorio 2017 de haber sido, y no, pero el inconveniente que nos encontramos fue que no había cantidad suficiente de intérpretes para cubrir la demanda, ¿no?, de los canales. Por eso no pudimos nosotros desde el observatorio continuar con este proyecto. En ese momento surgió esa dificultad. Tal vez pasaron muchos años y hay más preparación y hay gente que se ha formado para eso. Pero en ese momento se trabajó del observatorio para que se incorporaran los canales de televisión y fueron los 4 gerentes de los canales para escuchar, y bueno, al momento de implementarlo eso no se pudo realizar. Sí, se abrió perdón, te respondo. Después de eso, en el 2000, si no me equivoco, 2018, se abrió la carrera acá en Bahía Blanca y ahora hay intérpretes recibidos. La primera camada fue el año pasado. Por eso seguramente en ese momento no había. El año pasado, igual había algunos seguramente, pero acá en Bahía Blanca, las primeras que se recibieron fue el año pasado. Acá en Bahía Blanca. Bueno, ahora hago en representación de mis compañeros extensivo esto a la comunidad sorda, a volver al observatorio para poder darle tratamiento. Esto es muy importante para nosotros que la comunidad sorda siga participando, o sea, que vuelva a participar del observatorio. Así que lo invitamos para que venga. ¿Una aclaración más? Sí. Sí, vamos a ir... No, para aclarar algo muy importante que manifestó recién, el tema de una aplicación para el caso de comunicación con el 911. Tenemos un proyecto de ordenanza que está a promover de informe, que vamos a presentar próximamente en el observatorio y que va a estar aprobado, donde pedimos la creación, primero un relevamiento voluntario de toda la comunidad sorda de Bahía Blanca, para tener los datos y cómo está completo el núcleo familiar, cuáles son las capacidades que tiene o las barreras para comunicarse, y pedimos la creación justamente de una aplicación, porque no todos también las personas con sordera pueden escribir o saben leer y escribir. Entonces necesitamos la creación de una aplicación con símbolos, con letras, con mensajes claros para, en un caso de una emergencia, poder comunicarse con el 911, con el 109, y que tenga una guardia permanente, que es también lo que decía recién Nidia, una guardia permanente con intérprete de señas para estar a disposición en caso de emergencia. No sé si alguien quiere contestar esto. Las últimas 2 preguntas, no sé, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta? 2 y tengo 3 personas. Se me complica, tengo 4 personas. Parejo, ¿no? No, yo quería simplemente decir que desde la División de Inclusión y Accesibilidad existe el servicio de intérprete para la población sorda. No sé si está debidamente difundido, pero bueno, está funcionando muy bien y bueno, atiende todos los trámites, acompaña a hacer todos los trámites que necesita la persona sorda y un intérprete. Sí, es un personal en este momento de planta, así que bueno, eso nos garantiza, digamos, la continuidad. Bueno, ahora sí. ¿Responder a eso? Sí, brevemente, ¿puede ser? Bueno, sí, sabemos que en la municipalidad está, pero son solo 4 horas y es muy poco. Nosotros tenemos alguna emergencia en algún momento, con 4 horas no nos alcanza, no necesitamos para todo el día. Si hay una emergencia,
Solo 4 horas. Es muy interesante esta inquietud y esta propuesta que plantean, pero ya hay la candidata Nidia Moirano lo propuso en sus propuestas, sus proyectos. Uno más, ¿quién más quería? ¿El señor? La última y ya cerramos, sí, porque se... Buenas noches a todos los candidatos, mi nombre es Ezequiel Alves, soy residente de traumatología del Hospital Municipal. Se habló de la coordinación provincia-municipio, la realidad que nos enfrentamos, por lo menos los residentes de traumatología, el año pasado, por escasez de recursos y por distintos problemas, nuestros compañeros del PENA se encontraban con una demanda bastante grande y nosotros terminamos absorbiendo también parte de esa demanda. Y lo que yo me encuentro en mi práctica diaria es que yo tengo que indicar fisioterapia a diferentes personas, muchas de esas personas con discapacidad, y el sistema público, si bien el recursos escasos, está completamente saturado. Entonces, recién ahora se abrió la residencia para kinesiología en el hospital municipal, pero es una moneda al aire. Cada vez que yo me encuentro con un paciente con una discapacidad, yo le indico kinesiología, y por ahí alguien que tuvo una 15 de rodilla tiene muchísima más velocidad en el acceso a eso. Y en una persona con una discapacidad física, un retraso en una fisioterapia puede implicar en algo no quirúrgico que sea quirúrgico. Una persona que, ya no hablemos si puede deambular o no, quizás tenga que estar en una silla de ruedas, pero ni siquiera puede sentarse de una manera correcta, esté condenado a escadas. La necesidad de una intervención rápida es muy necesaria. Entonces quería saber si tenían contemplado de alguna manera de que esto no sea un sálvese quien pueda, porque desde la parte de los traumatólogos estamos frustrados con tener patologías que tendrían que evolucionar de una determinada manera que no resulta de esa forma. Lo planteamos, está dentro de la propuesta, una de las propuestas específicas que hicimos. Así es. Bueno, ya vamos a dar por finalizado el encuentro. Antes de retirarse, por favor, lo que pasa es que, por favor, no era una pregunta, simplemente era esto que me parece súper interesante, de que los candidatos estén dispuestos a escuchar, porque la verdad es que hay mucha gente con discapacidad, distintas necesidades y distintas realidades, y es súper importante el diálogo, y que ellos estén dispuestos a esto es fundamental, es el principio. Era solo eso. Bueno, a eso iba. Eso sí, no se me vayan, les queremos agradecer en representación de mis compañeros del observatorio, de este colectivo de las personas con discapacidad, vuelvo a decirlo, sus propuestas, sus proyectos, su voluntad, su predisposición. Déjenme agradecer por favor al Sindicato Argentino de Televisión, a Licho Arrigoni, que nos ofreció absolutamente todo, puso todo a disposición, a mis compañeros que trabajamos a pulmón como siempre en esto. A todos, al público que vino hoy y que se compromete con la temática. Déjame también decir a los medios de comunicación han sido fundamentales para que pueda llegar a todos. Gracias por venir. Esto que sea un puntapié inicial o que sea un comienzo de un diálogo y de un trabajo en conjunto. Nosotros estamos comprometidos, involucrados, y quien sea electo le deseamos la mejor de las suertes a los 5, lo mejor. Queremos trabajar en conjunto con quien sea elegido por el pueblo. Muchísimas gracias a todos.